Un millonario cruel, lleno de odio, abandona a su hijo recién nacido en la basura, sin arrepentimiento. Años después, el niño crece en las calles sin imaginar su origen. Ya adulto, el joven, ahora un mendigo, roba al millonario para sobrevivir. El destino une a padre e hijo de forma cruel, sin que ambos sepan la verdad. Las historias que contamos pueden transformar tu día y calentar tu alma. Suscríbete y permite que cada narrativa forme parte de tu vida. Miguel Olivares ajustó su corbata de seda italiana frente al espejo de su oficina en el penthouse del edificio Milenio, en el corazón financiero de la Ciudad de México. Sus ojos cafés, marcados por profundas ojeras, reflejaban el cansancio de 2 décadas de trabajo incansable. A los 45 años, era el retrato del éxito empresarial. Presidente del Grupo Olivares, uno de los holdings más grandes del país, con negocios que iban desde la construcción civil hasta el sector financiero. El cielo nublado de junio presagiaba lluvia, recordándole otra noche lluviosa, hace mucho tiempo. Miguel sacudió la cabeza, alejando el recuerdo indeseado. Su secretaria, Dolores, una señora de cabello canoso que lo acompañaba desde hace 15 años, tocó suavemente a la puerta. Licenciado Miguel, los inversionistas japoneses ya están en la sala de juntas. ¿Quiere que sirva el café? Sí, Dolores. Y prepara también ese té verde especial que tanto les gusta. La negociación con el grupo japonés representaba un hito para el Grupo Olivares. La posible fusión con la corporación Tekamoto abriría las puertas del mercado asiático, un sueño que Miguel perseguía desde hace años. Mientras organizaba los documentos sobre su escritorio de caoba maciza, sus dedos rozaron una vieja carpeta de cuero. Dentro de ella, guardaba papeles que nunca tenía el valor de mirar. Actas de nacimiento, fotografías, recortes de periódico de una vida que parecía pertenecer a otra persona. En la sala de juntas, los ejecutivos japoneses, impecables en sus trajes oscuros, aguardaban con la tradicional postura formal. Miguel inició su presentación con la confianza de quien conocía cada número, cada proyección de mercado como la palma de su propia mano. La reunión fluía perfectamente cuando el primer trueno reverberó por las ventanas panorámicas. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas dispersas, luego en cortinas densas que empañaban la vista de la ciudad. Miguel sintió una opresión en el pecho. Ese ruido de lluvia. ¿Por qué hoy? Justamente hoy, los recuerdos insistían en volver. Con permiso, pidió interrumpiendo brevemente la presentación. Dolores, ¿puedes traer más agua, por favor? Mientras bebía el agua en pequeños sorbos, Miguel intentaba concentrarse en el presente, pero su mente lo traicionaba, llevándolo de vuelta a aquella noche en la estación de autobuses de Puebla. El rostro asustado de Alejandro, su hijo de apenas 10 años, mirándolo sin entender. La mochila escolar en su pequeña espalda, la chamarra azul empapada por la lluvia. «¿Licenciado Miguel?» La voz de Dolores lo trajo de vuelta. «¿Está bien?» Él se dio cuenta de que sus manos temblaban levemente. Recomponiéndose, volvió a la presentación. Los números, las proyecciones, las gráficas, su terreno seguro. Allí, en el mundo de los negocios, sabía exactamente quién era y qué hacer. Era el lugar donde podía olvidar sus elecciones, sus fallas, su pasado. La reunión se extendió por la tarde. Cuando los ejecutivos japoneses finalmente se despidieron con sus reverencias formales, Miguel permaneció en la sala, observando la ciudad por la ventana. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cargado. Dolores entró silenciosamente para recoger las tazas. «Dolores», llamó él sin voltearse. «¿Recuerdas lo que te pedí que investigaras hace unos meses?» La secretaria dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Sobre su hijo, licenciado Miguel?» «Sí». Su voz salió más ronca de lo normal. ¿Alguna noticia?» «Nada aún, licenciado. El detective sigue buscando, pero 15 años es mucho tiempo». Miguel asintió en silencio. 15 años. 15 años desde que tomó la decisión que lo atormentaba todas las noches. 15 años, construyendo un imperio sobre los cimientos de su mayor cobardía. Volvió a su oficina y abrió la carpeta de cuero. La fotografía estaba allí, protegida por un plástico transparente. Él y Alejandro en un día soleado en el parque,
sonrisas sinceras, ojos brillantes. Fue la última foto que se tomaron juntos, algunas semanas antes de aquella noche en la estación. Miguel tenía apenas 30 años en la foto, cabello oscuro sin ninguna cana, rostro sin arrugas. Alejandro era solo un niño feliz, sin idea de lo que el destino, no de lo que su propio padre le reservaba. El interfono sonó, sobresaltándolo. Licenciado Miguel, disculpe la interrupción, pero los de contabilidad necesitan su firma en los balances trimestrales. Ya voy, Dolores. Miguel guardó la foto y cerró la carpeta. Un día más en el imperio que construyó, una noche más que pasaría solo en su penthouse en Polanco, un momento más en que fingiría que el éxito llenó el vacío que cargaba en el pecho. La lluvia volvió a caer con fuerza sobre la Ciudad de México. En algún lugar de la ciudad, pensó Miguel, tal vez su hijo estaría vivo. Tal vez Alejandro también miraría al cielo gris y recordaría aquella noche. O tal vez, y ese pensamiento lo helaba por dentro, su hijo no estaría en ningún lugar. Dolores volvió a tocar a la puerta. Era hora de volver al trabajo. Miguel Olivares, el empresario exitoso, necesitaba mantener las apariencias, pero en aquella tarde lluviosa, las máscaras parecían más pesadas que nunca. La misma lluvia que caía sobre los rascacielos del centro financiero empapaba los cartones que Alejandro usaba como protección bajo el puente de Periférico. A los 25 años, su rostro joven cargaba marcas que ni el tiempo debería haber dejado. Los ojos, heredados de la madre que apenas podía recordar, mantenían un brillo de determinación que ni las calles habían logrado apagar. ¿Quieres un café, mijo? Toño, su protector en las calles desde hace más de una década, se acercó con 2 vasos desechables humeantes. El hombre de 60 años, con su barba canosa y sonrisa gentil, era lo más cercano a una familia que Alejandro tenía desde aquella noche en la estación. Gracias, Toño. Alejandro sostuvo el vaso con las manos temblorosas, sintiendo el calor reconfortante atravesar el papel. ¿Conseguiste algo hoy? 2 kilos de cartón y unas latas. Alcanza para el almuerzo de mañana. Toño se sentó a su lado, acomodando su vieja chamarra remendada. ¿Y tú, morro? ¿Sigues pensando en esa locura? Alejandro llevó la mano al bolsillo interior de su chamarra desgastada, donde guardaba 2 tesoros, una foto antigua y un recorte de periódico del día anterior. La foto lo mostraba a él mismo, a un niño, al lado de un hombre que sonreía, su padre, Miguel Olivares. El recorte de periódico traía un titular sobre el imperio empresarial del grupo Olivares y una foto reciente de Miguel, ahora un hombre de cabello canoso y traje impecable. No es locura, Toño, es justicia. Alejandro dobló cuidadosamente el recorte. 15 años. 15 años viviendo así, mientras él vive en el lujo, ya sé. Toño suspiró. Pero meterte a una reunión de empresarios, te vas a lastimar, mijo. Alejandro se levantó, inquieto. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, típica de la Ciudad de México. A lo lejos, las luces de los edificios comerciales parpadeaban como estrellas artificiales. En algún lugar de esa selva de concreto, su padre seguía viviendo como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de aquella noche, Toño? Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro. No es el frío ni la lluvia, es su silencio. No dijo ni una palabra, solo me dejó allí, sentado en esa banca de la estación, y se fue. Ni siquiera miró atrás. Toño conocía esa historia. Fue él quien encontró a Alejandro 3 días después, vagando por las calles de Puebla, hambriento y asustado. Fue él quien le enseñó al niño a sobrevivir en las calles, a encontrar refugio, a distinguir entre personas que querían ayudar y las que querían explotar. Eras solo un niño, dijo Toño, levantándose con dificultad, pero ahora eres un hombre. No dejes que el pasado envenene tu futuro. Alejandro dejó de caminar y miró a su amigo. Toño era la única persona que conocía su historia completa, que sabía del plan que venía planeando desde que reconoció a su padre en aquel reportaje de periódico. No es solo por el pasado, explicó Alejandro, su voz temblando levemente. Es por todos los niños que terminan en las calles como yo. Por todos los que son abandonados por quienes deberían protegerlos. Alguien tiene que mostrarles que las decisiones tienen consecuencias. Una ambulancia pasó aullando por la avenida, sus luces rojas reflejándose en los charcos.
Alejandro se estremeció. Odiaba las sirenas desde la noche en que fue abandonado. Cada ruido fuerte lo llevaba de vuelta a aquella estación, a ese momento en que su vida cambió para siempre. Mañana es el día, dijo, más para sí mismo que para Toño. La reunión con los inversionistas japoneses. Él estará allí, todo importante en su oficina de cristal, fingiendo ser un hombre de bien. ¿Y qué esperas conseguir con eso? Toño preguntó, su voz cargada de preocupación. ¿Dinero? ¿Venganza? Alejandro sacó la foto del bolsillo y la miró una vez más. El niño sonriente de la imagen ahora parecía un extraño. Quiero mirarlo a los ojos, Toño. Quiero que me vea, que sepa en lo que me he convertido. Quiero respuestas. Una ráfaga de viento trajo el olor a tierra mojada. En el cielo, las nubes comenzaban a dispersarse, revelando una luna creciente. Alejandro guardó la foto nuevamente, con el cuidado de siempre. Ese pedazo de papel era su única prueba de que alguna vez tuvo una familia, de que alguna vez fue amado. Deberías ir al albergue hoy, sugirió Toño. Va a hacer frío. No puedo dormir en lugares cerrados, ya sabes. Alejandro sonrió tristemente. Además, necesito repasar el plan. Mañana tiene que salir bien. Toño puso la mano en el hombro del joven que consideraba como hijo. Solo prométeme que tendrás cuidado. No quiero perderte a ti también. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la promesa. En el bolsillo, la foto parecía quemar. Mañana, después de 15 años, padre e hijo estarían frente a frente nuevamente. Pero esta vez, no sería un niño asustado sentado en una banca de estación. Sería un hombre, cargando 15 años de preguntas sin respuesta. La noche avanzaba sobre la Ciudad de México, cubriendo con su manto oscuro tanto los rascacielos como las banquetas. En sus extremos opuestos de la ciudad, padre e hijo permanecían despiertos, cada uno cargando su propia versión de aquella noche lluviosa que cambió sus vidas para siempre. La mañana amaneció gris sobre la Ciudad de México, como si el propio cielo compartiera la tensión de aquel día. En el baño del sótano de un centro comercial cercano al centro financiero, Alejandro se miraba fijamente en el espejo manchado. Había logrado entrar en cuanto el centro comercial abrió, mezclándose con los empleados que llegaban a trabajar. Sus manos temblaban mientras intentaba arreglar su cabello oscuro y despeinado. Una empleada de la limpieza le había cedido un pequeño pedazo de jabón, y él hizo lo posible por limpiarse, por parecer presentable. No es que importara mucho, no para lo que planeaba hacer. «Tú puedes», murmuró a su reflejo, ensayando la firmeza que necesitaría tener. Del bolsillo interno de su chamarra, sacó un pequeño objeto envuelto en un trapo sucio. No era un arma de verdad, solo un encendedor antiguo que en la penumbra podría pasar por una. Era todo lo que necesitaba para su plan. En el piso 40 del edificio Milenio, Miguel Olivares llegaba más temprano de lo habitual. No había dormido bien. Las pesadillas con la estación de autobuses eran cada vez más frecuentes. Dolores ya lo esperaba con una taza de café extra fuerte y la agenda del día. Licenciado Miguel, la primera reunión con los japoneses está programada para las 9. ¿Quiere revisar la presentación una vez más? No será necesario, Dolores. Miguel ajustó su corbata azul marino, regalo de su socio mayoritario el año anterior. Pero pide a seguridad que refuerce el control hoy. No quiero ninguna sorpresa. Si Miguel supiera que su propio hijo ya había logrado entrar al edificio, mezclándose con los repartidores del desayuno, quizás sus preocupaciones serían otras. Alejandro conocía cada detalle de la rutina del edificio. Pasó semanas observando, aprendiendo los horarios, los rostros, las brechas en la seguridad. A las 9 en punto, la comitiva japonesa llegó. Miguel los recibió con la cortesía habitual, conduciéndolos a la sala de juntas principal. Las enormes ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad, ahora parcialmente cubierta por nubes bajas. «Señores», comenzó Miguel, «hoy daremos un paso histórico para nuestras empresas». La puerta de la sala se abrió abruptamente. Dolores entró pálida, seguida por un hombre joven que ella nunca había visto antes. El muchacho mantenía algo escondido bajo la chamarra, apuntando hacia los presentes. «Nadie se mueve», dijo Alejandro, su voz más firme de lo que imaginaba ser capaz. «Esto es un asalto.
Los ejecutivos japoneses se congelaron en sus sillas. Miguel, de pie cerca de la pantalla de proyección, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había algo familiar en aquel intruso, algo en sus ojos. «Carteras y celulares en la mesa», ordenó Alejandro, acercándose lentamente. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. «¡Ahora!». Los ejecutivos obedecieron en silencio. Miguel, sin embargo, permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el rostro del asaltante. Un recuerdo antiguo comenzó a emerger en su mente, como un fantasma hace mucho enterrado. «Tú también», Alejandro apuntó hacia Miguel. «Cartera y celular». Con movimientos lentos, Miguel alcanzó el bolsillo interno del saco. Su cartera de cuero italiano cayó sobre la mesa con un golpe sordo. Fue entonces cuando notó. El joven asaltante temblaba. No de miedo, parecía más bien emoción contenida. Alejandro comenzó a recoger las pertenencias, guardándolas en una bolsa de tela. Sus dedos rozaron la cartera de Miguel y por un momento dudó. Era la primera vez que tocaba algo perteneciente a su padre en 15 años. Fue en ese momento de vacilación que todo cambió. En la prisa por guardar los objetos, Alejandro dejó caer su propia cartera desgastada. De ella se deslizó una foto antigua, amarillenta en los bordes. Miguel vio la imagen deslizarse por el suelo hasta detenerse a sus pies. El tiempo pareció congelarse. En la foto, un hombre más joven sonreía al lado de un niño de unos 10 años. Miguel se reconoció a sí mismo, reconoció el parque donde la foto fue tomada, reconoció la sonrisa del hijo que abandonó. «Alejandro», la palabra escapó de sus labios como una plegaria. El joven asaltante retrocedió un paso, luego otro. Sus manos temblaban tanto que el supuesto revólver cayó revelándose apenas un encendedor viejo. Los ejecutivos japoneses aprovecharon el momento para escapar de la sala, dejando a padre e hijo solos por primera vez en 15 años. «Tú me reconociste», dijo Alejandro, su voz entrecortada. «Después de todo este tiempo, aún recuerdas mi rostro». Dolores, que observaba la escena desde la puerta, comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Silenciosamente cerró la puerta dejándolos a solas y comenzó a dispersar a las personas que se aglomeraban en el pasillo. Miguel dio un paso hacia su hijo, pero Alejandro retrocedió. «No te acerques, no tienes ese derecho». «Alejandro, yo...». Miguel sintió el peso de 15 años de culpa desplomándose sobre sus hombros. «Te busqué. Contraté detectives, puse anuncios». «¡Mentira!», gritó Alejandro, lágrimas corriendo por su rostro. «Me dejaste allí, en la lluvia, solo. Tenía 10 años». El ruido de la ciudad allá afuera parecía distante ahora. En la sala de reuniones, padre e hijo se miraban a través de un abismo de 15 años de ausencia, dolor y arrepentimiento. La foto en el suelo era el único puente entre ellos, un recuerdo de un tiempo en que eran una familia, antes de que las decisiones de Miguel lo destruyeran todo. El silencio que siguió al enfrentamiento era denso como la niebla. Miguel permanecía inmóvil, su imperio empresarial pareciendo insignificante ante el hijo que el destino le había devuelto. Alejandro, apoyado en la pared opuesta de la sala de reuniones, respiraba pesadamente, como si cada inspiración cargara el peso de 15 años de abandono. «¿Por qué?». La pregunta escapó de los labios de Alejandro, casi un susurro. «De todas las cosas que quería preguntarte, esa es la única que importa». «¿Por qué?». Miguel aflojó la corbata, sintiéndose ahogar. Las palabras que había ensayado mentalmente tantas veces, imaginando este momento, parecían inadecuadas ahora. Estaba quebrado, Alejandro, financiera y emocionalmente quebrado. Tu madre se había ido, la empresa estaba al borde de la quiebra, los acreedores. ¿Y eso lo justifica?, interrumpió Alejandro, su voz elevándose. ¿Crees que pasar hambre en las calles fue mejor que enfrentar dificultades a tu lado? Dolores golpeó suavemente la puerta, entreabriéndola. «Don Miguel, la policía...». «No». Miguel levantó la mano, autoritario. «Nadie llama a la policía. Nadie interfiere. Dolores, cancela todos mis compromisos de hoy». La secretaria asintió, comprendiendo la gravedad del momento. Antes de cerrar la puerta,
Miró a Alejandro con una mezcla de compasión y tristeza. ¿Cuántas veces había visto a su jefe mirar esa misma foto, consumido por la culpa? No tienes idea de lo que pasé, continuó Alejandro, dejando que las palabras fluyeran como un torrente reprimido durante años. ¿Sabes quién cuidó de mí? Un indigente llamado Roberto. Él me enseñó a sobrevivir, me protegió de los peligros de la calle, compartió conmigo lo poco que tenía. Un extraño hizo lo que mi propio padre se negó a hacer. Miguel se sentó pesadamente en una de las sillas de la sala de reuniones. Por la ventana, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas del edificio Milenio. «Intenté encontrarte», dijo Miguel, su voz ronca. «Cuando me di cuenta del error que había cometido, contraté detectives, busqué en albergues, orfanatos, pero habías desaparecido». «¡Mentira!». Alejandro golpeó el puño contra la pared. «Me quedé 3 días en esa misma estación, 3 días esperando que volvieras. Después vagué por todo Guadalajara, durmiendo en plazas, pidiendo comida. Solo tenías que buscar un poco, solo preocuparte un poco». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Alejandro. Miguel se dio cuenta de que su hijo tenía los mismos ojos de su madre, Carmen, ojos que ahora lo miraban con una mezcla de dolor y acusación. «Tu madre nunca me perdonaría», murmuró Miguel más para sí mismo que para Alejandro. «Carmen siempre decía que nuestra mayor riqueza eras tú». La mención de la madre hizo que Alejandro se estremeciera. Los recuerdos que tenía de ella eran fragmentados, una sonrisa gentil, el aroma a flores, una canción de cuna medio olvidada. «No hables de ella. No tienes ese derecho». Miguel se levantó lentamente, dando un paso hacia su hijo. «Alejandro, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas, no hubo un solo día en estos 15 años en que no me arrepintiera. No hubo un solo logro empresarial que llenara el vacío que dejé en mi corazón». «Bonitas palabras», Alejandro rió amargamente. «Debe ser fácil hablar de arrepentimiento desde lo alto de tu imperio, durmiendo en sábanas de seda, mientras yo...». Su voz falló. «Mientras yo aún me despierto asustado en las noches de lluvia, reviviendo aquel momento». Dolores volvió a golpear la puerta. «Don Miguel, los ejecutivos japoneses están exigiendo una explicación. ¿Y la seguridad del edificio? Diles que hubo una emergencia familiar», respondió Miguel, sin desviar los ojos de su hijo. «Y que todos los compromisos están cancelados hasta nuevo aviso». Alejandro recogió la foto caída en el suelo, mirándola una última vez antes de guardarla. «¿Familia? Renunciaste al derecho de usar esa palabra hace 15 años. Entonces déjame reconquistar ese derecho». Miguel dio otro paso adelante. «Déjame ayudarte ahora, Alejandro. Déjame intentar reparar mis errores». «¿Reparar?». Alejandro rió, un sonido amargo que no combinaba con su juventud. «Algunas cosas no pueden repararse, Miguel. Algunas elecciones nos marcan para siempre». El sol finalmente logró romper las nubes, lanzando haces de luz a través de las ventanas de la sala. La ciudad allá abajo continuaba su ritmo frenético, pero en el 40º piso del edificio Milenio, padre e hijo permanecían atrapados en su propio momento de ajuste de cuentas, donde 15 años de ausencia pesaban más que todo el dinero del mundo. Miguel miró sus propias manos que firmaban contratos millonarios, pero que no fueron capaces de sostener a su propio hijo cuando más lo necesitaba. Y Alejandro, aún apoyado en la pared, sostenía sus 15 años de supervivencia como un escudo contra antiguas promesas rotas y nuevas promesas que aún no sabía si podía confiar. En el calor de la discusión, ninguno de los dos se dio cuenta de que la tarde avanzaba. Dolores entró una vez más en la sala, trayendo agua y café, su rostro marcado por la preocupación maternal que había desarrollado por Miguel a lo largo de los años. «Don Miguel», vaciló, «hay un señor en la recepción. Dice que se llama Roberto y que vino a buscar a Alejandro». Alejandro se enderezó inmediatamente. «¿Roberto? ¿Cómo? Te seguí». La voz ronca y cansada de Roberto sonó desde la puerta. El viejo indigente, con su barba gris y ropa desgastada, parecía fuera de lugar en el lujoso ambiente de la oficina. «Perdón, hijo, pero no podía dejarte hacer una tontería». Miguel observó la interacción entre los dos, sintiendo una punzada aguda de celos y gratitud. Este hombre simple,
con su ropa gastada y mirada amable, había hecho lo que él no hizo, cuidar de su hijo. ¿Cómo lograste subir?, preguntó Alejandro, sorprendido por la presencia de su mentor. La señorita, Roberto señaló a Dolores con una sonrisa tímida, me reconoció de la foto que siempre llevas. Es más observadora de lo que parece. Dolores se sonrojó levemente. De hecho, después de años organizando la búsqueda de Miguel por su hijo, había memorizado cada detalle de las fotos antiguas, incluyendo a las personas que aparecían en los registros posteriores a la desaparición de Alejandro. Entonces eres tú. Miguel se acercó a Roberto extendiendo la mano. Eres tú quien cuidó de mi hijo todos estos años. Roberto no aceptó el apretón de manos ofrecido. En su lugar miró fijamente a Miguel, años de sabiduría de las calles reflejados en sus ojos cansados. Cuidé como pude, sí, pero nunca necesitó mucho cuidado. Tiene la fuerza de su madre. La mención de Carmen hizo que el aire de la sala se volviera aún más denso. Alejandro se movió inquieto, acercándose a Roberto como si buscara protección. Nunca me contaste realmente sobre ella, dijo Alejandro, volviéndose hacia Miguel. ¿Cómo era? ¿Cómo partió? Miguel cerró los ojos por un momento, recuerdos largamente suprimidos volviendo a la superficie. Carmen era maestra de literatura. Nos conocimos en la universidad. Yo, el estudiante de administración obsesionado con los números. Ella, la soñadora que creía que la poesía podía cambiar el mundo. Dolores discretamente acercó una silla, dándose cuenta de que esta sería una larga conversación. Roberto también se sentó, su cuerpo cansado agradeciendo la comodidad inusual. Tu madre tenía una enfermedad rara del corazón, continuó Miguel, su voz entrecortada. Los médicos dijeron que el embarazo sería arriesgado, pero ella insistió en tenerte. Algunas cosas valen cualquier riesgo, decía. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban y finalmente aceptó sentarse. Años de preguntas sin respuesta comenzaban a encontrar sus respuestas. Durante 10 años fue la mejor madre que alguien podría tener, prosiguió Miguel. Incluso cuando la enfermedad empeoró, nunca dejó de sonreír, de contar historias, de llenar nuestra casa de amor. Pero entonces se fue, completó Alejandro, su voz apenas un susurro. Fue una tarde de primavera. Miguel parecía perdido en sus recuerdos. Estaba leyéndote en el jardín. El libro aún estaba en su regazo cuando sucedió. Tan rápido, tan silencioso. Roberto puso una mano en el hombro de Alejandro, sintiendo al joven temblar bajo su toque. «Es por eso que te gustan tanto los libros», dijo suavemente. «Siempre te encuentro leyendo algo, aunque sea un periódico viejo». Después de que se fue, Miguel continuó, me perdí. La empresa se estaba hundiendo en deudas. Los acreedores amenazaban con quitarlo todo. Pero no fue solo eso. No soportaba mirarte y ver sus ojos. No soportaba el peso de la responsabilidad, el dolor de la pérdida. Así que elegiste abandonarme, completó Alejandro, con amargura en su voz. Preferiste dejarme solo a enfrentar tu propio dolor. Dolores, que observaba todo en silencio, limpió discretamente una lágrima. En 15 años trabajando con Miguel, nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. Estaba equivocado, admitió Miguel, tan absurdamente equivocado. Pensé que te estaba protegiendo de mi propia destrucción, pero en realidad solo estaba siendo cobarde. ¿Y ahora?, preguntó Roberto, su voz cargando el peso de la experiencia. ¿Qué sucede ahora que los fantasmas del pasado han salido a la luz? El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Afuera, el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de Ciudad de México con tonos de naranja y rosa. En la sala de reuniones del edificio Milenio, 4 personas diferentes. Un empresario atormentado por la culpa, un joven marcado por el abandono, un ángel de la calle de barba gris y una secretaria que era más que una empleada. Esperaban para ver qué rumbo tomaría esta historia. Alejandro miró por la ventana, hacia la ciudad que había sido su hogar y su prisión durante los últimos 15 años. No sé si puedo perdonar, dijo finalmente. Ni siquiera sé si quiero. El día ya se despedía cuando Dolores trajo otra ronda de café para todos. El aroma familiar llenaba la sala, creando una atmósfera casi doméstica en ese ambiente corporativo.
Miguel se había aflojado la corbata y quitado el saco en una rara demostración de vulnerabilidad. Alejandro comenzó sosteniendo la taza con ambas manos. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero déjame al menos ayudar con tu presente. ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué necesitas? Alejandro intercambió una mirada con Roberto antes de responder. No quiero tu dinero. No es por eso que vine. Hijo, intervino Roberto suavemente, a veces el orgullo nos hace rechazar ayuda que podría cambiar nuestra vida. No estoy diciendo que perdones, pero tal vez pueda empezar ayudando al albergue, completó Miguel rápidamente percibiendo una oportunidad. El lugar donde tú y Roberto se quedan debe necesitar mejoras, equipos. Dolores, que observaba todo atentamente, notó un cambio sutil en la postura de Alejandro. La mención del albergue había tocado algo más allá de su resentimiento personal. El albergue San Francisco, habló Alejandro después de un momento de vacilación. Hacen lo que pueden, pero el edificio se está cayendo a pedazos. En invierno, el agua de la lluvia entra por las grietas del techo. En verano, el calor es insoportable. Miguel ya estaba haciendo anotaciones en su tablet. Dolores, programa una visita al lugar esta misma semana. Quiero un levantamiento completo de las necesidades, incluyendo estructura, alimentación, equipo médico. No. Alejandro golpeó la mesa, haciendo que las tazas se tambalearan. ¿No lo entiendes? No puedes simplemente lanzar dinero al problema y pensar que eso lo resuelve todo. Entonces ayúdame a entender, respondió Miguel manteniendo la voz calmada. Dime cómo puedo empezar a arreglar las cosas. Fue Roberto quien rompió el impasse. Alejandro, ¿recuerdas lo que siempre dices sobre los niños del albergue? Sobre cómo merecen una mejor oportunidad. El rostro de Alejandro se suavizó ligeramente. Dolores lo notó y rápidamente buscó en su escritorio una carpeta con información sobre proyectos sociales que la empresa ya apoyaba. Tal vez hubiera un camino allí. Hay mucha gente buena en el albergue, finalmente cedió Alejandro. Personas que solo necesitan una oportunidad. Julio, por ejemplo, es excelente con los números, pero nunca ha conseguido un trabajo porque no tiene dirección fija. Doña María hace una comida increíble, pero cocina en una estufa que apenas funciona. Miguel escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. No se trataba solo de reformar un edificio, se trataba de devolver la dignidad a las personas. ¿Y tú?, preguntó suavemente. ¿Qué sueños tenías? ¿Qué sueños tienes aún? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Durante tanto tiempo sus sueños se habían resumido a sobrevivir un día más, encontrar un refugio más del frío, conseguir una comida más. Yo, vaciló, mirando a Roberto en busca de apoyo. Siempre me gustó leer como mamá. A veces cuando consigo algún libro, leo para los niños del albergue. Dolores inmediatamente hizo otra anotación. El grupo tiene un proyecto de bibliotecas comunitarias. Podríamos empezar por ahí. Y educación, añadió Miguel. Podemos crear un programa de becas, no solo para ti, sino para todos en el albergue que quieran estudiar. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad ahora estaba salpicada de luces, como estrellas terrestres. ¿Cuántas historias como la suya existían allá abajo? ¿Cuántas personas necesitaban solo una oportunidad? Sí, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Si acepto tu ayuda, será con una condición. No se trata solo de mí. Tiene que ser sobre todos ellos. Todas las personas que me acogieron cuando tú me abandonaste. Miguel se levantó también, acercándose a su hijo pero manteniendo una distancia respetuosa. ¿Qué propones? Un proyecto más grande. Alejandro se volvió para mirarlo. No solo la reforma del albergue o algunas becas, algo que realmente cambie vidas. Vivienda, educación, empleo, una segunda oportunidad real. Dolores ya estaba escribiendo furiosamente en su tablet, esbozando las primeras líneas de lo que podría convertirse en el mayor proyecto social del Grupo Silveira. ¿Y tú? Miguel se arriesgó. ¿Aceptarías participar? ¿Ayudar a desarrollar el proyecto? ¿Identificar las necesidades reales? Alejandro miró a Roberto, quien asintió alentadoramente. Tal vez, respondió finalmente, pero no aquí, no en esta oficina, en el albergue. Necesitas conocer a las personas, escuchar sus historias.
Entender que cada una de ellas es más que un número en un proyecto social. ¿Mañana?, sugirió Miguel, tratando de no parecer demasiado ansioso. El viernes, respondió Alejandro. A las 9 de la mañana. Es cuando servimos el desayuno. Si realmente quieres ayudar, empieza compartiendo una comida con aquellos que me ayudaron cuando tú no estabas allí. El sol se había puesto completamente ahora. En la sala iluminada solo por las luces de la ciudad, padre e hijo habían dado su primer paso vacilante hacia algo nuevo. No era perdón, aún no, pero tal vez era un comienzo. El viernes, puntualmente a las 8:45 de la mañana, el Mercedes-Benz negro de Miguel se estacionó frente al albergue San Francisco. El contraste entre el auto lujoso y el edificio deteriorado no podía ser mayor. Las paredes descascaradas mostraban manchas de filtración y una pancarta descolorida identificaba el lugar. Don Miguel. Dolores ajustó sus lentes consultando su tablet. Tiene una videoconferencia con los inversionistas a las 11. Cancela todo, respondió Miguel, con los ojos fijos en el edificio. Hoy no soy el CEO del Grupo Silveira. Hoy soy solo un padre tratando de entender el mundo de mi hijo. Al entrar en el albergue, fueron recibidos por el bullicio característico de la hora del desayuno. El olor a café fuerte y pan casero llenaba el ambiente. En una gran mesa improvisada con caballetes, cerca de 30 personas se acomodaban en bancos de madera. Alejandro estaba allí, ayudando a doña María a distribuir tazas de café. Al ver a Miguel y Dolores, hizo un gesto indicando que se acercaran. «Doña María», llamó Alejandro, «estas son las personas que mencioné. Miguel y Dolores». La señora de cabello gris y delantal floreado los examinó con ojos perspicaces. «Ah, ¿así que este es tu padre?» Esperaba a alguien más alto». Su comentario arrancó risas de los presentes, rompiendo un poco la tensión. «Vengan, siéntense», continuó, acercando sillas. «Nadie sale de mi desayuno con hambre, no importa qué auto tenga afuera». Miguel observó a su hijo moviéndose con naturalidad entre las mesas, conociendo a cada persona por su nombre, intercambiando palabras de aliento aquí y allá. Era un lado de Alejandro que no conocía. Un líder nato, respetado no por su dinero o poder, sino por su humanidad. «Aquel es Julio, del que te hablé». Alejandro señaló discretamente a un joven que estudiaba un libro de contabilidad mientras tomaba café. «Y allí está Ana con los niños. Ella da clases de refuerzo escolar usando material donado». Dolores tomaba notas discretamente, pero sus ojos estaban húmedos. Como secretaria ejecutiva estaba acostumbrada a números, hojas de cálculo e informes. Aquí cada estadística tenía un rostro, un nombre, una historia. Alejandro me contó que quieren ayudar. Roberto se acercó, sentándose junto a ellos con su taza de café. «Pero necesito saber, ¿es solo para limpiar la conciencia o es un compromiso real?» Miguel sostuvo su taza de café simple, tan diferente del espresso importado que solía tomar, y sintió su calor en las manos. «Es un compromiso, no solo con Alejandro, sino con todas estas personas». «Entonces termina tu café», respondió Roberto, «y te mostraré lo que realmente necesitamos». La siguiente hora se pasó en una visita detallada por el albergue. Miguel vio los baños con fugas, los dormitorios apretados, la cocina improvisada donde doña María hacía milagros. Pero también vio señales de esperanza. Una pequeña biblioteca organizada por Alejandro, una sala de estudio donde voluntarios daban clases, un huerto comunitario. Aquí, Alejandro se detuvo frente a un tablón de anuncios. «Es donde colocamos las ofertas de trabajo que logramos encontrar. Y aquí», señaló otro panel, «están los logros. Personas que consiguieron empleo, volvieron a estudiar, encontraron un lugar para vivir». Miguel examinó los papeles clavados en el tablón, historias de superación escritas en pedazos de papel, algunas con fotos, otras solo con nombres y fechas. Era un memorial de esperanza. «Hay algo que necesitas ver», dijo Alejandro, guiándolos hasta un pequeño patio en la parte trasera del albergue. Allí un grupo de niños estaba sentado en círculo, escuchando una historia contada por una joven voluntaria. «Ella es Paula», explicó Alejandro. «Viene 3 veces por semana a leer a los niños. Muchos de ellos nunca habían tocado un libro antes de venir aquí».
Miguel observó las expresiones atentas de los niños, recordando cómo Carmen solía leer a Alejandro. El recuerdo, antes doloroso, ahora parecía señalar un camino. Lo primero que haremos, dijo, es montar una biblioteca adecuada, con espacio para estudio, computadoras para investigación. ¿Y después?, preguntó Alejandro con un toque de desafío en su voz. Después, Miguel respiró hondo. Tú me dices, conoces a estas personas, sus necesidades, sus sueños. Quiero que lideres este proyecto, Alejandro, con total autonomía y recursos. Dolores, que aún tomaba notas, levantó los ojos sorprendida. Miguel Silveira, conocido por su control absoluto sobre todos los proyectos del grupo, estaba ofreciendo carta blanca a su hijo. ¿Por qué?, preguntó Alejandro desconfiado. ¿Por qué ahora? Porque Miguel miró a los niños que aún escuchaban la historia, a los residentes que tomaban café, a los voluntarios que dedicaban su tiempo. Has construido algo aquí que yo, con todo mi dinero, nunca logré construir. Una verdadera familia. La campana del albergue sonó anunciando el fin del desayuno. Mientras las personas se movían hacia sus actividades diarias, padre e hijo permanecieron en el patio, observando la vida que pulsaba a su alrededor. No era un final feliz. Aún había mucho por construir, mucho por perdonar, pero era un comienzo. En las semanas que siguieron a la visita al albergue, una transformación sutil comenzó a ocurrir. El albergue San Francisco se convirtió en el centro de un torbellino de actividades. Arquitectos iban y venían, midiendo espacios y dibujando planos. Trabajadores sociales realizaban entrevistas, catalogando necesidades y sueños. Dolores prácticamente había montado una oficina improvisada en una de las salas, coordinando un equipo dedicado al proyecto. Alejandro observaba todo con una mezcla de esperanza y aprensión. En una mañana particularmente ajetreada, encontró a Roberto contemplando las obras de la nueva biblioteca. «A veces tengo miedo», confesó Alejandro a su viejo amigo. «Miedo de que todo esto sea temporal, que se vaya de nuevo cuando se canse de jugar al padre arrepentido». Roberto ajustó su vieja gorra, regalo de Navidad de los niños del albergue. «¿Sabes lo que veo? Veo a un hombre tratando de reparar sus errores de la única manera que conoce, a través del trabajo. Pero también lo veo intentando aprender un nuevo idioma, el idioma del corazón». En la oficina del Grupo Silveira, Miguel también vivía sus propias transformaciones. La foto de Alejandro niño, que antes se guardaba en una carpeta, ahora ocupaba un lugar destacado en su escritorio. Junto a ella, una nueva foto, el grupo del albergue, tomada durante el desayuno de su primera visita. «Dolores», llamó una tarde, «cancela mi participación en el evento benéfico del club empresarial. El viernes es día de reunión en el albergue». La secretaria ocultó una sonrisa. Era la tercera vez en el mes que Miguel priorizaba los compromisos del proyecto social sobre los eventos de la alta sociedad. El proyecto del albergue crecía orgánicamente. La biblioteca fue solo el comienzo. Pronto surgieron aulas equipadas con computadoras, una cocina industrial para que doña María diera sus cursos de cocina y un consultorio médico con atención regular. Pero la mayor transformación ocurría en las pequeñas cosas, en los momentos no planeados, como cuando Miguel, en un día de lluvia fuerte, apareció en el albergue cargando paraguas para todos, o cuando Alejandro, reluctantemente, aceptó una invitación para cenar en la casa de su padre. La cena fue un momento delicado. Alejandro se sentó a la mesa donde, décadas antes, había compartido comidas con sus padres. La silla vacía que solía ser de Carmen parecía gritar su ausencia. «Tu habitación», mencionó Miguel vacilante, «la mantuve exactamente como estaba». «Si quieres ver», Alejandro negó con la cabeza. «Aún no. Tal vez algún día». Pero aceptó conocer la biblioteca de la casa, donde Miguel guardaba los libros de Carmen. Pasó los dedos por los lomos, reconociendo títulos que su madre solía leerle. «Ella catalogaba todos los libros», explicó Miguel sacando un cuaderno antiguo. «Hacía anotaciones sobre cada uno, marcaba sus pasajes favoritos». Alejandro abrió el cuaderno con cuidado reverente. La caligrafía delicada de su madre bailaba por las páginas amarillentas. En una de ellas encontró una anotación que lo hizo detenerse. «Para mí, Alejandro,
Los libros son puentes entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Nunca dejes de cruzarlos. Una lágrima cayó sobre la página. Miguel, percibiendo el momento, discretamente salió de la biblioteca, dejando al hijo a solas con los recuerdos de su madre. En el albergue, los cambios continuaban. Julio, el joven estudiante de contabilidad, consiguió una pasantía en el departamento financiero del Grupo Silveira. Ana, la profesora voluntaria, fue contratada oficialmente para coordinar el programa educativo. Doña María no solo obtuvo una cocina nueva, sino un proyecto para enseñar gastronomía a otros residentes de la calle. En una tarde particularmente significativa, Alejandro encontró a Miguel sentado en el patio del albergue, escuchando atentamente mientras uno de los niños leía en voz alta. Era el mismo lugar donde, semanas antes, le había mostrado a su padre el proyecto de lectura. «¿Sabes?», dijo Miguel cuando el niño terminó y corrió a jugar, «tu madre solía decir que las historias tienen el poder de curar». Alejandro se sentó a su lado. «¿Es por eso que guardaste todos sus libros?». «Al principio era porque no podía deshacerme de nada que fuera de ella», admitió Miguel. Después de que te dejé, los libros se convirtieron en una forma de conectarme con ustedes dos, aunque no mereciera esa conexión». El sol de la tarde proyectaba largas sombras por el patio. En el comedor, doña María comenzaba los preparativos para la cena. El olor a comida casera se mezclaba con el aroma de los jazmines que Dolores había plantado en el jardín. «Hay algo en lo que he estado pensando», comenzó Alejandro vacilante. «El proyecto de la biblioteca. Estamos ayudando a mucha gente, pero ¿qué hay de los otros albergues? ¿Las otras personas en las calles?». Miguel se volvió para mirar a su hijo, percibiendo el cambio en su voz. Ya no era el joven amargado que había invadido su sala de reuniones. Era un hombre con visión, con propósito. «¿Qué sugieres?», preguntó, sabiendo ya que cualquiera que fuera la respuesta la apoyaría. «Un proyecto más grande», respondió Alejandro, sus ojos brillando con la misma intensidad que Carmen solía tener cuando hablaba de sus sueños. «Una red de centros de apoyo, no solo albergues. Lugares donde las personas puedan no solo recibir ayuda, sino reconstruir sus vidas con dignidad». Miguel sonrió, reconociendo en la determinación de su hijo la misma fuerza que lo había ayudado a construir su imperio, pero dirigida hacia algo mucho más valioso que el dinero. La idea del proyecto de expansión consumió las semanas siguientes. Alejandro se sumergió de lleno en la planificación, sorprendiendo a todos con su capacidad de organización y liderazgo. Miguel puso a disposición una sala en la oficina del Grupo Silveira específicamente para el proyecto, pero Alejandro prefirió mantener su base en el albergue, transformando el antiguo almacén en una oficina improvisada. Una mañana de sábado, mientras organizaba documentos en su nuevo espacio, Alejandro encontró un sobre amarillento dirigido a Miguel. Era una carta de Carmen, fechada pocos días antes de su partida. Sus manos temblaron al sostener el papel. «¿Puedo?», preguntó cuando Miguel llegó para su visita habitual de fin de semana. Miguel tomó el sobre con cuidado reverente. «¿Dónde lo encontraste?». «Entre las donaciones de libros. Alguien debe haber comprado uno de sus libros en alguna librería de segunda mano, y la carta estaba dentro». Los dos hombres se sentaron en el pequeño sofá de la oficina improvisada. Miguel abrió el sobre con cuidado, y la caligrafía elegante de Carmen llenó la página. «Mi amado Miguel, si estás leyendo esto, significa que mi corazón finalmente decidió descansar. No te entristezcas. Tuve una vida plena de amor, principalmente después de que nuestro Alejandro llegó. Siempre has sido un hombre de números, mi amor, siempre planeando el futuro, calculando riesgos. Pero nuestra mayor riqueza no puede medirse en hojas de cálculo o balances. Está en la sonrisa de nuestro hijo cuando descubre una nueva historia, en el brillo de sus ojos cuando aprende algo diferente. Prométeme que lo cuidarás, no solo con comodidad material, sé que de eso te encargarás, sino con el amor que merece. Enséñale que hay belleza incluso en los días difíciles, que hay esperanza incluso cuando parece imposible. Y recuerda, tú también mereces ser feliz. No te pierdas en el trabajo, no te escondas detrás de informes financieros. Vive, ama, permítete sentir. Con todo mi amor, Carmen». Alejandro se secó una lágrima discreta.
Miguel mantenía los ojos fijos en el papel, como si pudiera extraer más palabras de él solo con la mirada. «Le fallé», dijo Miguel finalmente. «Fallé en todas las promesas que me pidió». «Pero estás intentando arreglarlo ahora», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras de consuelo. En ese momento Roberto apareció en la puerta. «Disculpen que interrumpa, pero hay unas personas aquí que quieren conocer el proyecto». Era un grupo de empresarios, amigos de Miguel, que habían oído hablar de los cambios en el albergue San Francisco. Alejandro asumió naturalmente el papel de guía, explicando cada aspecto del trabajo, con una mezcla de orgullo y humildad que recordaba mucho a su madre. «Ay, esto es solo el comienzo», explicaba, mostrando los planes de expansión. «Queremos crear una red de centros de apoyo, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su región». Miguel observaba a su hijo con admiración. Alejandro había heredado no solo los ojos de Carmen, sino su capacidad de ver el potencial de transformación en cada persona. Después de que los visitantes se fueron, padre e hijo se sentaron en el patio, su lugar habitual de conversaciones importantes. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos anaranjados y el perfume de los jazmines de Dolores flotaba en el aire. «¿Sabes?», comenzó Miguel, «tu madre siempre decía que tenías un don especial para conectar con las personas. Ella lo veía incluso cuando eras muy pequeño». Alejandro sonrió levemente. «Tengo algunos recuerdos de ella en el jardín de casa, leyendo a los niños del vecindario. Creo que aprendí de ella». «¿El jardín?», Miguel vaciló por un momento. «Lo mantuve exactamente como ella lo dejó. Los rosales aún florecen cada primavera». Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Ya no era el silencio tenso de las primeras semanas, sino algo más suave, como si las palabras no dichas ya no fueran acusaciones, sino posibilidades. «Miguel», llamó Alejandro, aún incómodo usando la palabra papá. «Hay algo en lo que he estado pensando. Sobre el proyecto de expansión, sí, quiero que lleve su nombre, Instituto Carmen Silveira. Un lugar donde las personas puedan encontrar no solo ayuda, sino también esperanza, como en sus libros». Miguel sintió que su corazón se apretaba. Era la primera vez que Alejandro mostraba interés en usar el apellido de la familia, en reconocer públicamente su herencia. «Ella estaría orgullosa», dijo Miguel suavemente, «no solo del proyecto, sino de ti, del hombre en el que te has convertido, incluso con mis errores». Alejandro se acomodó en la silla, incómodo con la emoción del momento. «Aún tenemos mucho trabajo por delante. El tema de la documentación de las personas sin hogar, la asociación con las escuelas técnicas, y resolveremos todo eso», aseguró Miguel. «Juntos». La palabra flotó en el aire como una promesa. «Juntos». No era perdón, aún no, pero era un comienzo. Un comienzo construido no sobre las ruinas del pasado, sino sobre la esperanza del futuro. La inauguración del primer centro de apoyo del Instituto Carmen Silveira estaba programada para una semana después. El antiguo albergue San Francisco se había transformado en un moderno complejo de asistencia social, manteniendo su esencia acogedora gracias a la presencia constante de Doña María, Roberto y los demás voluntarios que hacían del lugar una verdadera familia. En una tarde particularmente agitada, mientras supervisaba la instalación de los últimos equipos del nuevo ala médica, Alejandro sintió un mareo repentino. Su visión se oscureció por unos segundos y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «Hijo». Roberto, que estaba cerca, corrió para sostenerlo. «¿Qué fue eso?» «Nada». Alejandro intentó disimular, pero su palidez lo delataba. «Solo un malestar pasajero». Roberto, sin embargo, no se convenció. Con la sabiduría de quien conocía a Alejandro desde hace 15 años, se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Desde hace cuánto te sientes así?» «Algunas semanas», admitió Alejandro a regañadientes. «Pero debe ser solo el cansancio. Hay tantas cosas pasando». «Doctor». «Pablo». Roberto llamó al médico que acababa de llegar para organizar el nuevo consultorio. «¿Puede echarle un vistazo a Alejandro?» Después de un examen inicial, el doctor Pablo frunció el ceño. «Tu presión está muy alta y estos síntomas me preocupan. Necesitamos hacer algunos exámenes más detallados». «No tengo tiempo ahora», protestó Alejandro.
La inauguración es la semana que viene y aún hay 1000 cosas por resolver. O te haces los exámenes por las buenas, amenazó Roberto, o yo mismo llamo a tu padre. La mención de Miguel hizo que Alejandro cediera. En los últimos meses, la relación entre los dos había evolucionado hacia algo cercano, a una tregua respetuosa. Aún había momentos de tensión, asuntos no resueltos, pero también había un esfuerzo mutuo de comprensión. En el hospital, los exámenes revelaron lo que el doctor Pablo temía. Alejandro había heredado la misma condición cardíaca de su madre. No era tan grave como la de ella, pero requería cuidados inmediatos. Necesitamos comenzar el tratamiento cuanto antes, explicó el médico. Necesitarás medicación regular y cambios en tu estilo de vida. Alejandro sintió que el mundo giraba, no por la enfermedad en sí, sino por la ironía del destino. La misma condición que se había llevado a su madre ahora se manifestaba en él, justo cuando comenzaba a reconstruir su vida. Dolores fue la primera en darse cuenta de que algo andaba mal cuando Alejandro no apareció para la reunión de planificación de la inauguración. Después de algunas llamadas, descubrió dónde estaba e inmediatamente informó a Miguel. «Cancela todos mis compromisos», ordenó Miguel ya tomando su chaqueta, «y llama al doctor. Rodríguez, quiero una segunda opinión». En el hospital, Miguel encontró a Alejandro sentado en la sala de espera, mirando fijamente a un punto cualquiera en la pared. Roberto estaba a su lado, una presencia silenciosa y reconfortante. «¿Por qué no me avisaste?», preguntó Miguel, su voz traicionando más preocupación que reproche. «Apenas procesé la noticia», respondió Alejandro, aún sin mirar a su padre. «Es gracioso, ¿sabes? Pasé años en las calles, enfrentando todo tipo de peligros, y ahora es mi propio cuerpo el que me traiciona». Miguel se sentó al lado de su hijo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio del hospital solo era interrumpido por el movimiento distante de camillas y voces apagadas. «Tu madre», comenzó Miguel vacilante. «Ella nunca dejó que la enfermedad definiera quién era. Incluso en los días malos, encontraba motivos para sonreír, para ayudar a los demás». «¿Estuviste con ella?», preguntó Alejandro repentinamente. «¿Al final?». Miguel cerró los ojos, recuerdos dolorosos resurgiendo. «Sí, estaba en el jardín leyéndote. Era una historia sobre un pájaro que tenía miedo de volar, pero que encontró coraje al ayudar a otros pajaritos. De repente dejó de leer. El libro cayó de sus manos y ella sonrió. Su último gesto fue una sonrisa». Alejandro sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro. No recordaba esa parte. Solo recordaba el libro, el jardín. «Después de eso», continuó Miguel, su voz entrecortada, «me perdí. El miedo a perderte de la misma manera me consumió. En lugar de protegerte, de darte el amor que necesitabas, yo huí. Fue la decisión más cobarde de mi vida». Alejandro miró a su padre por primera vez desde que había llegado. En el rostro de Miguel vio no solo arrepentimiento, sino un miedo genuino a revivir aquella pérdida. «No voy a ninguna parte», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Tenemos un instituto que inaugurar, personas a las que ayudar. Mamá no se rindió. Yo tampoco voy a rendirme». Miguel dudó por un momento. Luego hizo algo que no había hecho en 15 años. Abrazó a su hijo. Fue un abrazo torpe, lleno de años de distancia y rencor, pero también de esperanza y promesas silenciosas. «Vamos a enfrentar esto juntos», dijo Miguel. De la manera correcta esta vez. La noticia sobre el estado de salud de Alejandro provocó una ola de solidaridad en el albergue. Doña María intensificó sus cuidados, preparando comidas especialmente balanceadas. Dolores reorganizó toda la agenda de la inauguración para reducir el estrés. Roberto, más protector que nunca, no se apartaba del lado del joven que consideraba como un hijo. Miguel, por su parte, se sumergió en investigaciones sobre la condición cardíaca, consultando a especialistas y buscando los mejores tratamientos disponibles. Pero fue en una conversación con el doctor Pablo que recibió la lección más importante. «Señor Silveira», dijo el médico, «los medicamentos y exámenes son esenciales, pero ¿sabe lo que Alejandro más necesita ahora? Paz mental.
El estrés emocional puede ser tan perjudicial como cualquier factor físico. Aquellas palabras resonaron profundamente en Miguel. La noche anterior a la inauguración del instituto, tomó una decisión. Llegó al albergue más temprano de lo habitual, encontrando a Alejandro revisando los últimos detalles del evento. «Hijo», llamó, aún sintiendo la palabra extraña en su boca. «Necesito mostrarte algo. ¿Puedes venir conmigo?» Alejandro dudó mirando la pila de documentos en su escritorio. «Ahora, todavía tengo que revisar el discurso para mañana y...» «Por favor», insistió Miguel suavemente. «Es importante». Algo en el tono de voz de su padre hizo que Alejandro aceptara. Durante el trayecto en coche, ninguno de los dos habló mucho. Alejandro reconoció el camino. Iban a la antigua casa familiar, donde había pasado sus primeros 10 años de vida. La casa seguía siendo imponente, pero ya no era la mansión fría que Alejandro recordaba. El jardín, cuidadosamente mantenido, explotaba en colores. Los rosales de Carmen, ahora en plena floración, perfumaban el aire de la tarde. «Ven». Miguel lo guió hasta una parte del jardín que Alejandro no recordaba que existiera. Era un espacio nuevo, con un pequeño lago artificial rodeado de bancos de madera. En el centro, una placa discreta: Jardín Carmen, donde florecen las historias. «Construí esto después de que te dejé», explicó Miguel. «Venía aquí todos los días a leer sus libros, a imaginar dónde estarías, a pedir perdón, aunque no lo mereciera». Alejandro se acercó al lago, observando los peces de colores que nadaban tranquilamente. Un banco especial llamó su atención. Tenía grabado el mismo pasaje del libro que su madre leía en su último día. Y el pequeño pájaro descubrió que su mayor fuerza no estaba en volar alto, sino en ayudar a otros a encontrar sus propias alas, leyó Alejandro en voz alta, las palabras despertando recuerdos largamente dormidos. Miguel se sentó en otro banco, dejando que su hijo procesara el momento. «Sabes, pasé años construyendo un imperio, pensando que el éxito llenaría el vacío que dejé al abandonarte. Pero cada logro solo hacía que ese vacío fuera más grande». Alejandro tocó las letras grabadas en el banco, sintiendo su textura bajo los dedos. «¿Por qué me estás mostrando esto ahora?» «Porque», Miguel respiró hondo, «cuando supe de tu condición cardíaca, me di cuenta de que estaba cometiendo el mismo error de hace 15 años, intentando resolver todo con dinero y poder, en lugar de simplemente estar presente». Un pajarillo se posó en el borde del lago, bebiendo agua despreocupadamente. Alejandro observó al pequeño animal, recordando la historia que su madre contaba. «El instituto», continuó Miguel, «es más que un proyecto social. Es tu forma de dar alas a otros, exactamente como en la historia que tu madre leía. Pero para seguir haciendo eso necesitas cuidarte primero». «¿Es por eso que construiste este lugar?», preguntó Alejandro, finalmente sentándose al lado de su padre. «¿Para conectarte con ella?». «Al principio sí», admitió Miguel. «Pero ahora quiero que sea un lugar donde tú puedas encontrar la paz que necesitas, donde podamos, tal vez, reconstruir lo que yo destruí». El sol comenzaba a ponerse, lanzando reflejos dorados sobre el lago. El perfume de las rosas de Carmen envolvía a padre e hijo como un abrazo invisible. «Mañana», dijo Alejandro después de un largo silencio, «cuando inauguremos el instituto, no quiero que sea solo sobre ayudar a las personas. Quiero que sea sobre segundas oportunidades, sobre perdón». Miguel miró a su hijo, sorprendido por sus palabras. «¿Perdón? No es algo que sucede de un momento a otro», explicó Alejandro, sus ojos fijos en el horizonte. «Es como este jardín. Necesita cuidado diario, paciencia, tiempo para florecer». Una brisa suave agitó los rosales, esparciendo pétalos sobre el lago. En el banco grabado, las palabras del libro brillaban con la luz del atardecer, como si Carmen estuviera allí, susurrando su sabiduría a través del tiempo. «Tiempo», Miguel repitió la palabra como si la saboreara. «Es lo único que mi dinero nunca pudo comprar. Pero ahora, si me lo permites, quiero dedicar cada minuto que me queda a ser el padre que merecías tener». Alejandro sintió que algo se desataba en su pecho. No era perdón completo, no todavía, pero era el comienzo de una curación. Como las rosas de su madre, que florecían cada primavera,
Su relación con su padre también podría poco a poco volver a florecer. El día de la inauguración del Instituto Carmen Silveira amaneció con un cielo sorprendentemente azul. El nuevo complejo, que mantenía la fachada histórica del antiguo albergue San Francisco, pero ahora albergaba instalaciones modernas y acogedoras, estaba decorado con cintas y flores. Doña María se había despertado antes del amanecer para preparar un desayuno especial para todos los residentes e invitados. Alejandro, siguiendo las recomendaciones médicas, llegó más tarde, acompañado por Roberto. Su tratamiento cardíaco estaba progresando bien, en gran parte gracias al esfuerzo consciente de reducir el estrés y aceptar ayuda. Dos lecciones que había aprendido a regañadientes en las últimas semanas. «Mira esto», sonrió Roberto, observando el movimiento. ¿Quién diría que aquel niño asustado que encontré en la calle hace 15 años estaría aquí hoy, transformando la vida de tanta gente? En el vestíbulo principal, Dolores coordinaba los últimos preparativos, distribuyendo gafetes y orientaciones con su habitual eficiencia. Una exposición de fotos contaba la historia del antiguo albergue, mostrando el antes y el después de la transformación. Pero no eran solo los cambios físicos los que llamaban la atención. Eran las sonrisas en las fotos, las historias de transformación, los sueños realizados. Miguel llegó poco después, cargando algo bajo el brazo. Se acercó a Alejandro con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Encontré esto anoche», dijo, entregándole un libro antiguo a su hijo. «Era el favorito de tu madre. Pensé que tal vez querrías usarlo hoy». Alejandro tomó el volumen con cuidado. Era una primera edición de El Principito, con anotaciones en los márgenes hechas por la delicada caligrafía de Carmen. Una página estaba marcada con una cinta azul descolorida. «Lo esencial es invisible a los ojos», leyó Alejandro en voz baja, reconociendo el pasaje favorito de su madre. La ceremonia de inauguración comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. El auditorio estaba lleno. Personas sin hogar, empresarios, voluntarios, autoridades, todos mezclados sin distinción, exactamente como Alejandro y Miguel lo habían planeado. Roberto fue el primero en hablar, su voz ronca cargada de emoción, al contar cómo encontró a Alejandro 15 años atrás. Después, doña María compartió sus experiencias en el antiguo albergue y su visión para la nueva cocina profesionalizante. Julio, ahora pasante en el Grupo Silveira, habló sobre las oportunidades que el instituto ofrecería. Cuando llegó el turno de Miguel, sorprendió a todos al abandonar el discurso preparado. «Hace 15 años», comenzó, «cometí el peor error de mi vida. Abandoné a mi hijo, pensando que el dinero y el éxito eran más importantes que el amor y la familia. Hoy, ese mismo hijo me ha enseñado la mayor lección que he recibido jamás, que no son nuestros errores los que nos definen, sino nuestra capacidad de aprender de ellos y transformarlos en algo positivo». Alejandro, que sería el siguiente en hablar, sintió que su corazón, ahora más fuerte gracias al tratamiento, latía aceleradamente. En sus manos el libro de su madre parecía pulsar con vida propia. «El Instituto Carmen Silveira», continuó su voz firme, «nace no solo como un centro de apoyo, sino como un símbolo de que siempre es posible volver a empezar. Mi madre creía que las historias tienen el poder de transformar vidas. Tenía razón. Cada persona aquí tiene una historia, de lucha, de superación, de esperanza». Abriendo el libro en la página marcada, Alejandro leyó: «Fue el tiempo que dedicaste a tu Rosa lo que la hizo tan importante». Mi madre escribió al lado de esta frase: «El amor se construye en los pequeños momentos, en las elecciones diarias, en el coraje de volver a empezar». Una brisa suave entró por las ventanas del auditorio, trayendo el perfume de los rosales que habían sido plantados en el nuevo jardín del instituto, esquejes venidos directamente del jardín de Carmen. «Este instituto», continuó Alejandro, «es más que un proyecto social. Es una promesa de que nadie tiene que enfrentar sus batallas solo, de que la familia no es solo sangre, es elección. Es un recordatorio de que no importa cuántos errores cometamos, siempre hay espacio para el perdón y el recomienzo». Miguel, sentado en la primera fila, no podía contener las lágrimas. Dolores discretamente le pasó un pañuelo, sus propios ojos humedecidos.
Roberto sonreía, orgulloso del niño que se había convertido en un hombre extraordinario. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban para conocer las instalaciones, Alejandro encontró a su padre en el nuevo jardín del instituto. «¿Sabes?», dijo mirando un rosal que comenzaba a florecer. «Mamá también escribió algo sobre el perdón en este libro. Dijo que perdonar no es olvidar, es elegir seguir adelante llevando las lecciones del pasado». Miguel asintió, comprendiendo el significado profundo de aquellas palabras. «¿Y tú, crees que algún día...?» «Ya he comenzado», interrumpió Alejandro suavemente. «No es fácil y tal vez nunca sea completo, pero como estas rosas, está creciendo un poco cada día». El sol brillaba alto en el cielo de Ciudad de México, iluminando el nuevo comienzo de padre e hijo. En el Instituto Carmen Silveira, otras historias de recomienzo estaban apenas comenzando, como semillas plantadas en el suelo fértil de la esperanza y las segundas oportunidades. Y en algún lugar, Carmen sonreía. Los meses siguientes a la inauguración del Instituto Carmen Silveira fueron un torbellino de actividad y transformación. El proyecto, que había comenzado como una iniciativa local, pronto atrajo la atención nacional e incluso internacional. Periodistas, políticos y filántropos de todo el mundo visitaban el instituto, asombrados por el modelo innovador que combinaba asistencia social, educación y oportunidades laborales. Alejandro, a pesar de su condición cardíaca, se sumergió en el trabajo con renovado vigor. Su tratamiento se convirtió en parte de la rutina diaria del instituto, con doña María preparando comidas especiales según las indicaciones del médico y Roberto asegurándose de que tomara sus medicamentos a tiempo. Miguel, por su parte, había experimentado una transformación profunda. El empresario implacable que una vez había sido ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo y recursos al instituto y a reconstruir su relación con Alejandro. Las reuniones de negocios en salas de juntas lujosas fueron reemplazadas por conversaciones en el jardín del instituto, planificando nuevas formas de expandir su impacto. Una tarde, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina improvisada, Miguel entró con una expresión peculiar en su rostro. «Hijo», dijo, aún saboreando la palabra que durante tanto tiempo le había sido ajena, «tengo una propuesta que hacerte». Alejandro levantó la vista, intrigado. «¿De qué se trata?» «Quiero transferir la mayor parte de mis acciones del Grupo Silveira al instituto», respondió Miguel, «convertirlo en el accionista mayoritario». La sorpresa hizo que Alejandro se levantara de su silla. «Pero eso significaría que el instituto tendría recursos garantizados a largo plazo», completó Miguel, «y que el Grupo Silveira, con todos sus recursos y conexiones, estaría al servicio de esta causa». Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que su padre estaba proponiendo. «¿Estás seguro de esto? Has dedicado tu vida a construir ese imperio». Miguel sonrió, una sonrisa que contenía tanto arrepentimiento como esperanza. «Y ahora quiero dedicar lo que me queda de vida a construir algo que realmente importe, algo que hubiera hecho a tu madre orgullosa». La mención de Carmen hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. Caminó hacia la ventana, observando el bullicio del instituto. Niños jugando en el patio, adultos en clases de capacitación, familias reuniéndose para cenar. Todo eso había sido posible gracias a un sueño compartido y mucho trabajo duro. «Si hacemos esto», dijo finalmente volviéndose hacia su padre, «tendrá que ser de la manera correcta, transparente, ético, sin atajos». Miguel asintió solemnemente. «No esperaría menos de ti. De hecho, esa es otra razón por la que quiero hacer esto. El Grupo Silveira necesita una nueva dirección, una que esté alineada con valores más humanos». Las siguientes semanas fueron un frenesí de reuniones con abogados, contadores y la junta directiva del Grupo Silveira. La noticia de la reestructuración causó revuelo en el mundo empresarial. Algunos elogiaron la visión innovadora de combinar negocios con impacto social, mientras que otros cuestionaron la sensatez de la decisión. En medio de todo esto, Alejandro mantuvo su rutina en el instituto. Una mañana, mientras ayudaba a doña María en la cocina, sintió una punzada en el pecho que lo hizo tambalearse. «¡Niño!»,
exclamó doña María, sosteniendo a Alejandro. «Roberto, ven rápido». Roberto llegó en segundos ayudando a Alejandro a sentarse. «¿Tomaste tus medicamentos hoy?» Alejandro asintió débilmente. «Sí, pero ha sido una semana estresante con toda esta situación del Grupo Silveira». «Eso es todo», declaró doña María con firmeza. «Vas a descansar hoy, sin discusiones». Mientras Alejandro era llevado a regañadientes a su habitación, Miguel llegaba al instituto para otra reunión. Al ver el alboroto, su rostro palideció. «¿Qué pasó?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Roberto lo puso al día rápidamente. «Nada grave, pero necesita descansar. El estrés no le está haciendo bien». Miguel se pasó la mano por el cabello, un gesto que Alejandro reconocería como señal de culpabilidad. «Es mi culpa. Toda esta situación con el grupo, tal vez deberíamos posponerlo». «No». La voz de Alejandro sonó desde la puerta de su habitación. A pesar de su palidez, su mirada era determinada. «Esto es importante, no solo para nosotros, sino para todas las personas que dependen del instituto». Miguel se acercó a su hijo, apoyando una mano en su hombro. «Nada es más importante que tu salud, Alejandro. Tu madre nunca me perdonaría si...» «Mamá entendería», interrumpió Alejandro suavemente. «Ella siempre decía que las grandes historias requieren grandes sacrificios». Pero añadió con una pequeña sonrisa, «Tal vez podríamos encontrar una forma de hacer esto sin que me mate en el proceso». La broma, aunque macabra, logró arrancar una risa nerviosa de Miguel. «Bien, entonces hagámoslo juntos. Paso a paso». En los días siguientes, padre e hijo trabajaron codo a codo, equilibrando las necesidades del instituto con los desafíos de la reestructuración del Grupo Silveira. Dolores se convirtió en un enlace invaluable, coordinando equipos en ambos frentes y asegurándose de que Alejandro tuviera el descanso necesario. Una tarde, mientras revisaban algunos documentos en el jardín del instituto, Alejandro encontró una nota doblada entre las páginas de un informe. La caligrafía era inconfundiblemente la de su madre. «Para mi Alejandro y mi Miguel, el amor es como un jardín. Necesita cuidado constante, paciencia y a veces la valentía de podar lo que ya no sirve para que nuevas flores puedan crecer. Recuerden siempre que, no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y nuevas oportunidades para florecer». Alejandro leyó la nota en voz alta, su voz quebrándose ligeramente al final. Miguel, sentado a su lado, cerró los ojos dejando que las palabras de Carmen los envolvieran. «Ella siempre supo, ¿verdad?», dijo Alejandro después de un momento, «que algún día encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro». Miguel asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Finalmente logró decir, «Tu madre siempre vio lo mejor en las personas, incluso cuando nosotros mismos no podíamos verlo». En ese momento, como si el universo quisiera subrayar las palabras de Carmen, un colibrí se posó en uno de los rosales cercanos. El pequeño pájaro, con sus alas iridiscentes, parecía fuera de lugar en el bullicioso corazón de Ciudad de México. «¿Recuerdas la historia del colibrí?», preguntó Alejandro, sus ojos fijos en el diminuto visitante. Miguel sonrió, el recuerdo despertando en su mente. «La que tu madre solía contar, sobre el pequeño colibrí que intentaba apagar un incendio en el bosque, gota a gota». «Hago mi parte», decía el colibrí, completó Alejandro. «Mamá siempre decía que esa era la esencia de lo que debíamos hacer en la vida. No importa cuán pequeña parezca nuestra contribución, lo importante es no rendirse». El colibrí, como si hubiera cumplido su misión de recordarles esta valiosa lección, alzó el vuelo perdiéndose en el cielo de la tarde. «Creo que es hora de que hagamos nuestra parte», dijo Miguel, levantándose y ofreciendo su mano a Alejandro. «¿Listo para cambiar el mundo, una vida a la vez?». Alejandro tomó la mano de su padre, sintiendo en ese simple gesto años de distancia disolviéndose. «Listo», respondió con una sonrisa. Mientras caminaban de vuelta al edificio principal del instituto, donde una nueva reunión los esperaba, ambos sintieron una presencia cálida y familiar. Tal vez era solo el sol de la tarde, o tal vez pensaron, era Carmen, sonriendo desde algún lugar más allá de las estrellas.
orgullosa de ver a sus dos grandes amores finalmente unidos en un propósito común. El Instituto Carmen Silveira, nacido de la tragedia y el arrepentimiento, se había convertido en un faro de esperanza para miles, y para Alejandro y Miguel se había convertido en el puente que finalmente les permitió cruzar el abismo que los había separado durante tanto tiempo. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, padre e hijo se preparaban para escribir el próximo capítulo de su historia, juntos. La inauguración del instituto fue un éxito rotundo, con la presencia de autoridades, empresarios y, lo más importante, las personas a las que el proyecto estaba destinado a ayudar. En su discurso, Alejandro habló con pasión sobre segundas oportunidades y el poder transformador de la educación y el apoyo comunitario. Miguel, por su parte, sorprendió a todos al anunciar que dejaría la dirección del Grupo Silveira para dedicarse por completo al instituto, trabajando codo a codo con su hijo. Los años siguientes fueron de crecimiento y aprendizaje. El instituto se expandió a otras ciudades, siempre manteniendo su esencia de comunidad y apoyo mutuo. Alejandro, con el tratamiento adecuado, logró controlar su condición cardíaca y continuó liderando el proyecto con energía y visión. Miguel, por su parte, descubrió una nueva faceta de sí mismo. El hombre de negocios implacable se transformó en un mentor dedicado, no solo para su hijo, sino para todos los jóvenes que pasaban por el instituto. Las noches de trabajo interminable fueron reemplazadas por sesiones de lectura con los niños del albergue, cumpliendo así la promesa que le había hecho a Carmen tantos años atrás. Roberto, fiel a su naturaleza, se convirtió en el corazón del instituto, siempre dispuesto a escuchar y aconsejar a quienes llegaban buscando una nueva oportunidad. Doña María, con su cocina llena de amor, siguió alimentando cuerpos y almas. 5 años después de la inauguración, en una tarde tranquila en el jardín de la antigua casa familiar, ahora convertida en la sede principal del instituto, Alejandro encontró a su padre leyendo a un grupo de niños. La escena le recordó vívidamente a su madre, y por primera vez en mucho tiempo, el recuerdo no trajo dolor, sino una cálida nostalgia. «Papá», llamó Alejandro. La palabra ya no sonaba extraña en sus labios. «Tengo noticias». Miguel cerró el libro, despidió a los niños con una sonrisa y se volvió hacia su hijo. «¿Qué sucede?» «Voy a ser padre», anunció Alejandro, una mezcla de emoción y miedo en su voz. «Laura está embarazada». Miguel se quedó sin palabras por un momento, luego abrazó a su hijo con fuerza. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo con lágrimas en los ojos. «Vas a ser un padre maravilloso, Alejandro». «Tengo miedo», confesó Alejandro. «¿Y si cometo los mismos errores?» Miguel tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Los errores son parte de ser padre, Alejandro. Lo importante es aprender de ellos y nunca dejar de intentarlo. Y recuerda, esta vez no estás solo. Estamos juntos en esto». Esa noche, sentados en el jardín que Carmen tanto amaba, padre e hijo hablaron del futuro, de esperanzas y de la nueva vida que estaba por venir. El Instituto Carmen Silveira había sido el comienzo de su reconciliación, pero este nuevo capítulo prometía ser el verdadero legado de su familia. 9 meses después, en una sala de hospital llena de flores y libros, cortesía de los residentes y voluntarios del instituto, nació Carmencita. Cuando Alejandro puso a su hija en brazos de Miguel, vio en los ojos de su padre el mismo amor incondicional que él sentía por la pequeña. «Bienvenida, mi pequeña», susurró Miguel. «Tienes una gran historia por delante y una familia aún más grande esperándote». Mientras Laura descansaba, Alejandro y Miguel llevaron a la bebé al jardín del hospital. El sol de la mañana bañaba la ciudad, y en la distancia podían ver el edificio del Instituto Carmen Silveira. «¿Sabes?», dijo Alejandro mirando a su hija y luego a su padre. «Mamá tenía razón. Las historias sí tienen el poder de sanar». Miguel asintió, recordando las palabras de Carmen. «Y de unir», añadió suavemente. Padre, hijo y nieta permanecieron allí, en silencio, mientras la ciudad despertaba a su alrededor. El ciclo de la vida continuaba. Las heridas del pasado habían sanado, y el futuro, brillante y lleno de posibilidades, se extendía ante ellos.
En los años que siguieron, el Instituto Carmen Silveira se convirtió en un modelo de transformación social, replicado en varias ciudades de México y más allá. Alejandro y Miguel, trabajando juntos, lograron crear un legado que iba más allá de los negocios o el dinero. Un legado de compasión, segunda oportunidades y el poder redentor del amor familiar. Carmencita creció rodeada de libros y historias, heredando el amor por la literatura de su abuela y la pasión por ayudar a los demás de sus padres y abuelo. A menudo se la veía en los pasillos del instituto, leyendo a los niños más pequeños o ayudando en la cocina de Doña María. Roberto, quien vivió para ver este nuevo capítulo en la vida de Alejandro, se convirtió en el abuelo honorario de Carmencita, compartiendo con ella la sabiduría que solo las calles pueden enseñar. Y en las noches tranquilas, cuando la ciudad finalmente se calmaba, Miguel a menudo se encontraba en el jardín, mirando las estrellas y hablando en voz baja con Carmen, contándole sobre su nieta, sobre el hijo que habían criado y sobre el amor que, a pesar de todo, nunca había muerto. La historia de los Silveira, que comenzó con una tragedia y un abandono, se había transformado en un testimonio del poder del perdón y la redención. El Instituto Carmen Silveira se mantuvo como un monumento viviente a esa transformación, un lugar donde las segundas oportunidades no eran solo una posibilidad, sino una realidad diaria. Y así, en el corazón de Ciudad de México florecía una historia de amor, perdón y esperanza, tan hermosa y resiliente como las rosas en el jardín de Carmen.